Bueno, espero estén muy bien todos y todas. Quiero desearles lo mejor en esta cuarentena. Vamos a seguir con nuestro curso de cálculo vectorial. Bueno, entonces esta semana habíamos dicho que íbamos a trabajar la parte del rotacional en coordenadas generalizadas, coordenadas curvilíneas generalizadas. Y aquí tenemos nuestro rotacional en coordenadas generalizadas. Listo, es este de acá. Yo se los voy a escribir como hemos visto nosotros en clase. Les había mostrado unos campos para la gente que fue la clase anterior. Permítanme, acá yo lo corro rápidamente. Ya acá. Creo que estos son campos. Campos. Listo, entonces habíamos dicho que esta era una fuente, que la divergencia era mayor que 0. Que este campo era un campo cuya divergencia era mayor o menor a 0, no se podía determinar. En este caso decíamos que la divergencia era igual a 0, que no se tenía ni una fuente ni un sumidero. Eso iba a ser bien importante porque pues de lo que habíamos hablado, simplemente vamos a decir que este campo es un campo rotacional. ¿Cómo sabemos que un campo es rotacional? Porque imagine usted que en ese campo que tenemos, si pusiéramos una partícula por acá, pues esa partícula comienza a girar en torno a un punto. Entonces este campo, cuando la divergencia es 0, va a tener una rotación. ¿Listo? Un campo vectorial cuya rotación sea 0 se conoce como un campo irrotacional. ¿Listo? ¿Por qué se tienen que hacer dos operaciones en los campos vectoriales? Porque cuando nosotros vimos vectores, o cuando ustedes vieron en su curso de álgebra lineal, uno generalmente calcula dos cosas: el producto punto, que le genera a uno un número, como sucedió con la divergencia, y el producto cruz. El producto cruz, pues como indica su nombre, pues es en cruz, ¿sí? Cuando usted hace un producto vectorial en cruz, usted va a generar un nuevo vector. Ese vector va a ser un vector perpendicular a los dos vectores que usted está tomando para hacer el producto cruz. A mí no me interesa generar todas esas demostraciones. Me interesa más bien que ustedes apliquen el rotacional sobre campos vectoriales. Entonces este rotacional, chévere, muy bonito, pero les haya gustado. Acá había otro, no sé si se dan cuenta que hay una especie de remolinos en unos puntos. Este ya es un campo en 3D, sería un campo rotacional en algunos puntos, pero divergencia 0. Este sí habíamos dicho que era una divergencia positiva y una divergencia que va entrando. Habíamos dicho que podría ser, por ejemplo, el centro, ¿sí? El centro de la Tierra, en donde está condensado, ¿sí?, todo el campo gravitacional. Y aquí lo mismo, la representación de un 3D pero en dos dimensiones. Listo, eso como a manera de repaso. Bueno, aquí a los que les interese, de pronto en su curso de ecuaciones diferenciales que están viendo, aquí como para hacer propaganda del cursito de ecuaciones diferenciales, hay un modelo que se llama el modelo SIR, que se conoce como el modelo de susceptibles infectados y recuperados. Es un modelo, me emociono explicando esto un segundo. Es un modelo muy simple, pero bueno, pueden ver el video, yo voy a subirlo para que ustedes revisen este modelo. Este modelo es un modelo que describe realmente lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus. Hay gente que se está recuperando y después se mantiene inmune, gente que es susceptible al contagio y que pues va a ser contagiada por
estos que están en la curva roja, que son los infectados pues inicialmente alcanzan un punto máximo en un tiempo muy rápido, por eso son cosas que se modelan de tipo exponencial, y bueno, después comienza a decaer. Hay un video que se llama Modelo SIR, por favor, si quieren lo pueden ver, ahí les hago la invitación para que entiendan un poco mejor el modelo. Y pues bueno, es un modelo que aplicaba hace unas semanas, ¿no? Porque nadie iba a pensar que las personas que se recuperaron pues ya no iban a ser inmunes y otra vez tienen el virus ese. Bueno, ahora sí lo que me interesa a mí, que es el rotacional de un campo vectorial. Rotacional de un campo vectorial lo vamos a denotar como el rotacional de un campo F vectorial, que puede depender de las coordenadas 1, 2 o 3, ¿sí? Y pues siguiendo simplemente la notación acá que tenemos, pues simplemente el rotacional también se puede escribir como el operador producto cruz F actuando en 1, 2 y 3. ¿De quién? De un determinante. Espero que ustedes estén calculando bien sus determinantes de 3×3. Me imagino que ya son expertos. Si no, pues podemos buscar cómo calcular el determinante de 3×3. ¿Listo? Eso no es para sentirse mal, eso es más bien para que ustedes por favor aprovechen todo este escenario, para que se den cuenta que las herramientas virtuales hoy en día son muy amplias y pueden utilizarlas bastante. Aquí usted tiene sus factores de escala multiplicado por el vector 1, su factor de escala 2 por el vector unitario 2 y su factor de escala 3 por el vector unitario 3. ¿Sí? Traduciéndoselos de esta manera. Y aquí tengo pues la derivada respecto a la coordenada 1, derivada respecto a la coordenada 2, derivada respecto a la coordenada 3. ¿De quién? De la componente 1 del campo por el factor de escala 1, componente 2 del campo por factor de escala 2 y componente 3 del campo por factor de escala 3. ¿Listo? Sí. En la notación que nosotros hemos manejado, ustedes cuando vimos el gradiente, recuerdan que utilizamos H1, H2, H3, cuando vimos la divergencia H1, H2, H3. Entonces, listo. Esa es como la invitación a expresar el rotacional de esta forma. En cartesianas, en cartesianas. Bueno, cartesianas usted tiene el rotacional de las coordenadas cartesianas, que ya sabemos que es X, Y, Z, ¿sí? Yo sé que ustedes me van a decir que es que yo les digo las difíciles. No se trata de ser las coordenadas como algo fácil o difícil, sino que son coordenadas que pueden llegar a ser útiles y que ustedes deben estar en la capacidad de poder hacer todo ese tipo de transformaciones. Bueno, esto es igual a H1, pero ya sabemos que H1 en coordenadas cartesianas, todos los tres factores de escala valen 1, entonces aquí simplemente ese 1 sería X unitario, Y unitario, Z unitario, por la derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, y componente 1 del campo, componente 2 del campo, componente 3 del campo. Listo. Entonces es muy chévere, muy sencillo. Listo, mire, ahí ya quedó el rotacional. Ahora toca calcular ese rotacional para un campo. Un campo de tipo vectorial. Recuerden que el gradiente actúa sobre campos escalares y los campos vectoriales podemos simplemente utilizarlos
los operadores que vamos a utilizar simplemente son la divergencia y el rotacional sobre esos campos. ¿Listo? Bueno, esto no, esto es física. Listo. Cálculo, análisis vectorial. Miren, vamos a ver un ejercicio de rotacional, de divergencia. Mire, aquí hagamos este que está interesante. Bueno, entonces aquí voy a escribir el campo. Lo voy a expresar en mi lenguaje. Entonces suponga que usted tiene un campo vectorial F. Entonces espere que le muestre en el tablero y se va a dar cuenta cómo va a quedar. Campo vectorial F, que depende de las coordenadas x, y, z, es igual a x al cuadrado por z al cuadrado por x unitario menos 2 veces y al cuadrado z al cuadrado y unitario más x al cuadrado por y al cuadrado por z unitario. Listo. Entonces esto que tenemos acá lo vamos a transformar así, mírenlo. Sí. ¿Cómo la ven ahí? Chévere, ¿no? Están emocionados igual que yo. Entonces vamos a calcular el rotacional. Pues entonces el rotacional de F de x, y, z, coordenadas cartesianas, es x unitario, y unitario, z unitario, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z, de la componente 1 del campo, componente 2 y componente 3. Eso nosotros lo hicimos la semana pasada. Componente 1, componente 2 con el signo y todo, ¿no? Componente 3. ¿Sí? Igual cuando lo hicimos para la divergencia, pues lo hicimos ahora acá también para las coordenadas cartesianas del campo vectorial. Entonces aquí F1 pues es x al cuadrado por z al cuadrado, F2 es menos 2y al cuadrado, z al cuadrado, y F3 es x al cuadrado, y al cuadrado por z. Listo. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro campo vectorial justo y preparado para poder calcular el rotacional. Listo. Entonces determinantes. Entonces a ver si cogen la idea del repaso de determinantes. Usted generalmente va a tapar esto que vamos a llamar en horizontal filas, y las verticales las vamos a llamar columnas. Entonces usted tiene 3 filas, 1, 2, 3 y 3 columnas, 1, 2 y 3 columnas. Mire, lo primero que tiene que hacer es colocar esta x, abrir un paréntesis, y entonces cuando usted hace eso, note lo siguiente. Venga a ver, acá hay una hojita. Entonces haga de cuenta que yo voy a tapar la primera columna con la primera fila, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, mire, tapo eso, me sobrevive eso, ¿sí lo ven? Estos 4 términos. Entonces los 4 términos, ¿quiénes son? Son este y este. ¿Qué me toca hacer? Mire, derivada respecto a y, ¿de quién? De x al cuadrado y al cuadrado z, menos, porque es que así se calcula un determinante, menos derivada parcial de z, ¿de quién? De menos 2y al cuadrado z al cuadrado. Listo. Ustedes lo pueden repetir, se pueden dar cuenta qué es lo que estamos haciendo. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tapar la primera fila, pero ahora la segunda columna. Pero ahí hay que tener en cuenta un detalle. Aquí ya no va x positivo, sino ahora menos
y unitario. Listo. Cuando usted sella esta, ¿qué le va a quedar? Esta y esta, ¿sí o no? Entonces le va a quedar derivada respecto a x de x al cuadrado y cuadrado z menos derivada respecto a z de x al cuadrado z al cuadrado. Listo. Y ahora me falta una. ¿Quién me falta? Pues me falta esta componente z, ¿sí o no? Tapar la primera fila con la tercera columna y me van a sobrevivir estos términos. Entonces ahí me va a quedar más z unitario. Permítame, borro esto de acá. Entonces estoy tapando esta y esta, ¿sí? Mire, me sobrevive esto. Entonces va a ser derivada respecto a x de menos 2y cuadrado z cuadrado menos derivada parcial respecto a y de x al cuadrado z cuadrado. Listo. Entonces ahí ya me quedo. Es una regla muy memotécnica porque pues es calcular el determinante de una matriz. Bueno, y ahí sí toca es derivar, ¿no? Aquí ustedes ya pueden hacer esas derivadas en su casa con calma. Derivar esto respecto a y me dice que tengo que derivar y al cuadrado, entonces me va a dar 2y por x al cuadrado z. Este menos con este menos me da más. Derivada respecto a z, entonces me va a dar 4y cuadrado z. Listo. Aquí menos y unitario, tengo que hacer la derivada respecto a x, entonces me va a dar 2x y cuadrado z. Aquí menos derivada respecto a z, entonces me va a dar 2x al cuadrado z. Y respecto a z unitario, me va a quedar z unitario, derivada de x respecto a esto. Mire que esto no tiene x, ¿sí? Mire, menos 2y cuadrado z cuadrado, entonces es a 0, menos esta de respecto a y. Mire que tenemos x cuadrado z cuadrado, no hay ninguna y, entonces también 0. Entonces conclusión, el rotacional del campo f en las coordenadas x, y, z, también conocidas como cartesianas, fue x unitario 2y x cuadrado z más 4y cuadrado z. Entonces, si se han dado cuenta, todos estos operadores realmente lo que nos indican es cómo debemos operar sobre los campos. Y pues simplemente aquí hemos hecho es derivadas, ¿no? Un montón de derivadas y derivadas y derivadas. Ahí tenemos el rotacional. Ahora mire que este problemita dice que evaluemos eso en el punto y, en el punto 1, 1, ¿sí? No sé si se dan cuenta acá, en el punto 1, 1, 1 menos 1, 1, acá 1 menos 1, 1. Entonces simplemente cuando ustedes dicen que evalúen el punto 1 menos 1, 1, pues simplemente sienta que x es igual a 1, y es igual a menos 1 y z es igual a 1. Listo. Entonces cuando usted vaya a reemplazar esto, le va a dar x unitario 2 por, venga a ver si es 1 menos 1, 1, 2 por y, pero y vale menos 1, por 1, por 1, más 4 por menos 1 al cuadrado, por 1, menos y unitario, 2 por 1, por menos 1 al cuadrado, por 1, menos 2 por 1, ¿no? Bueno, muy chistoso porque pues esto acaba de dar x unitario, quedar menos 2, quedar más 4,
y aquí en y 2 por 1 acá, esto dará menos y unitario, 2 por 1 a 2, 2 por menos 1 al cuadrado da 2, por 1 da 2, entonces da 2, menos 2, ¿no? Porque 2 por 1 da 2, entonces simplemente nos quedó 2 x unitario. Entonces el campo que estamos nosotros modelando y al cual estamos calculando el rotacional, pues efectivamente es diferente de 0. Como es diferente de 0, si es un campo cuyo comportamiento va a ser rotacional. ¿Listo? Bueno, entonces ese fue como el primer ejemplo.